¿Cómo están, hermanos y amigos? Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide de darle un like a este video y suscribirse a mi canal. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre la profecía de Daniel de las 70 semanas. Vamos a leer en Daniel capítulo 9 del 24 al 27. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El profeta Daniel se encontraba orando por su pueblo, pidiendo perdón a Dios por los pecados de su pueblo. Y había estado viendo los libros de lo que el profeta Jeremías dijo, de que el pueblo de Israel iba a estar esclavo, iba a estar en Babilonia por 70 años cautivo, y después de los 70 años ellos regresarían a su nación Israel y volverían otra vez a edificar el muro y el templo. Entonces, cuando él está orando, Dios envía al ángel Gabriel para hablarle al profeta. Y entonces Daniel le empieza a decir el ángel Gabriel empieza a decir a Daniel que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas. Estas 70 semanas son semanas de años, no son realmente semanas de días, sino que son semanas de años. Entonces, esto significa que una semana equivale a 7 semanas, a 7 años, y 70 semanas equivalen a 490 años. En estos 490 años Dios determina que va a terminar la prevaricación y poner el fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. La justicia perdurable es el reino de Dios que Dios le está dando a todos aquellos que se han llegado a Él a pedirle perdón por todos sus pecados y a reconocer al su Mesías, a Jesucristo, como su único y suficiente Salvador. Porque Él es el único que puede expiar la iniquidad del pecado. Se va a sellar en esas 70 semanas para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, el santo de los santos es el Mesías, el rey de los santos. Y el Mesías es Jesús, como lo demuestra la palabra de Dios, y lo vamos a ver a través de este estudio.
Luego le sigue diciendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para edificar, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a ver cuándo es que sale la orden, porque cuando sale la orden empieza el conteo del tiempo profético. Es decir, empieza el conteo de las 70 semanas o los 490 años. Vamos a ver Jeremías 2, capítulo 2, versículo 2 al 8. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué no estás enfermo? No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Sad, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Bien. Comienza el conteo de la profecía cuando a Nehemías se le dan las cartas y la orden para reconstruir su ciudad, porque en todo esto estaba la mano de Dios. Prácticamente esto no viene de los hombres, sino que está viniendo de Dios. Dios es el que está dando la orden para que empiece la reconstrucción de la ciudad, para que empiece la reconstrucción del muro y el templo. Y ese era el propósito de Nehemías al ver que toda la ciudad había sido quemada, estaba toda en escombros, el muro había sido quemado, el templo había sido destruido y quemado. Entonces la labor era muy dura para una reconstrucción de esta clase. Ahora dice, en una semana o en 7 semanas, es decir, 49 años, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando ya los judíos han regresado a su tierra, que empezó en el año 536, y habían regresado, entonces ya empieza la reconstrucción. Empieza la reconstrucción del templo y del muro, pero lo hicieron en tiempos angustiosos, en tiempos muy difíciles, cuando la situación era completamente adversa y los enemigos no los dejaban a ellos construir. Vamos a ver lo que estaba pasando. Vamos a ver en Nehemías 4, 6 al 11 y 15 al 21. Cuatro, 6 al 11. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de esa altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño.
Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Bien, había un grupo de gente muy grande, por cierto. Estaban los árabes, los amonitas y los de Adot junto con Tobía y Sanbalat. Se habían unido todo para evitar la construcción o la reconstrucción del muro, del templo y de la misma ciudad de Jerusalén. Y todos conspiraron para venir a atacar a Jerusalén y destruir y matar a todos los que estaban trabajando en la reconstrucción. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hizo Nehemías y toda la gente que estaba trabajando ahí? Dice que oraron a Dios para que el Señor los guardara. La gente que nació en la cautividad en Babilonia no es la misma que la que entró. Esto pasó como cuando el pueblo de Israel está en el desierto. La generación que creció en el desierto fue más madura que sus padres. Y así pasó aquí. La generación que creció en el cautiverio fueron más maduros que sus padres y más obedientes a la voz de Dios. Entonces ellos lo que hicieron, cuando oraron a Dios, comenzaron a poner guardas de día y de noche para seguir con la construcción y defenderse de los ataques de sus enemigos. Luego dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Es decir, este trabajo iba a ser muy largo, no iba a ser muy fácil, porque ellos tenían que limpiar los escombros y ocupar las piedras que estaban buenas para edificar el muro. Pero ¿qué decían sus enemigos? Que no sepan ellos cuando llegamos hasta que entremos y nos los matemos. Esa era la situación que estaba viviendo la gente de Israel, los que regresaron de la cautividad. Por eso, como dice la Biblia, fue edificada la plaza y el muro en tiempos muy angustiosos, muy adversos, porque es difícil para un pueblo estar trabajando cuando está con amenazas de guerra y que pueden ser invadidos y que pueden matarlos. Bien, vamos a leer ahora en Jeremías, ahí mismo en Nehemías 4, del 15 al 21. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo hayamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaba. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar de donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Bien. El pueblo de Israel, o todos los que habían llegado de la cautividad, tenían ese gran problema que podían ser atacados. Entonces se prepararon para la guerra y para el trabajo a la vez. Está difícil que una nación, un pueblo esté trabajando y esté en una guerra o preparándose para una guerra, pero así estaba pasando. Y todos se dedicaron al trabajo
pero los que estaban trabajando tenían su espada ceñida a sus lomos, no la tenían en la cintura como es común que muchos la usen, sino que la tenían en el lomo listo para el combate. Dice, los que edificaban el muro y los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. Prácticamente estaban listos. Está difícil trabajar así, pero en esta situación estaban trabajando los judíos. Cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Prácticamente la trompeta era la señal de alerta cuando el enemigo venía, y entonces esto los alertaba para prepararse para la defensa. Entonces dijo el pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos del otro. Había una gran distancia para reconstruir el muro otra vez porque era un muro muy grande, porque este muro rodeaba toda la ciudad. Y entonces dijeron ellos, en el lugar de donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros y nuestro Dios peleará por ellos. Nuestro Dios peleará por nosotros. Esta es la fe de un pueblo que realmente quiere agradar a Dios. No fueron como sus padres, sus ancestros, sino que es un pueblo que, como dijo Dios, cuando pasen los 70 años, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es decir, si usted quiere encontrar a Dios, realmente tiene que buscarlo de todo corazón y ser obediente a la palabra de Dios y temblar ante su presencia. Entonces ellos estaban conscientes de que si el enemigo venía y los atacaba, a pesar que eran numerosos, eran más que ellos, dijeron, nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces no están confiando en su propia fuerza, ni en sus armas, ni en sus espadas, sino que están confiando en el poder de Dios, que Dios los iba a librar de sus enemigos. Luego dice el 21, nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Unos tenían espada y otros tenían lanzas. Y estaban así todo el día, desde que amanecía, desde que empezaba el alba, empezaba a clarear el día, hasta la noche. Cuando ya salían las estrellas, entonces dejaban ellos de construir. Esto significa que ellos trabajaban 12 horas bajo un estado de sitio, pero sin embargo esta gente no se acobardó, este pueblo, y siguió reconstruyendo el muro, el templo y su ciudad. Y esto lo hicieron en 7 semanas, o sea, 49 años. Vamos a leer ahora Juan capítulo 2. Bien, vamos a continuar con Daniel primero. Dice así, y después de las 62 semanas, en el capítulo 26, en Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Vamos a leer Juan 19 al 21. Dice así en el capítulo 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesucristo le dice a los judíos, destruid este templo, porque el templo iba a ser destruido de todas maneras.
cuando lo invadieran los romanos. Y le dice, en 3 días yo lo reedificaré. Entonces la respuesta de ellos dice, en 46 años fue reconstruido este templo. Prácticamente casi 49 años dilataron para reconstruir el templo. Lo que dice la profecía de Daniel, en 7 semanas dilató el muro y el templo los 49 años. Pero la Biblia dice que él no les hablaba del templo, sino del templo de su cuerpo, que es el verdadero santuario de Dios. Jesús es el verdadero santuario de Dios, porque por medio de él es que nosotros llegamos delante del Padre. Y otra vez dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Vamos a leer Marco 1, 14, 15. Marcos. ...14 y 15... Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Prácticamente, cuando Jesús comienza a predicar, le dice a la gente, el tiempo se ha cumplido. Es decir, es el tiempo que dio el profeta Daniel en su profecía, que a las 69 semanas iba a venir el Mesías y se iba a sellar la justicia perdurable. El que iba a salvar al pueblo de Israel y iba a expiar el pecado. Entonces Jesús le dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí habían 2 cosas, arrepentirse y creer en el evangelio, es decir, creer en la buena noticia de que Dios estaba dando un salvador para expiar los pecados del pueblo. Pero ¿qué pasa entonces cuando Jesús empieza a predicar y a decir que Él es el Cristo? Prácticamente el pueblo lo rechaza completamente, no lo reciben como el Mesías, ni como su Salvador, y entonces caen en desobediencia. Cuando ellos caen en desobediencia, porque ese era el cumplimiento del tiempo cuando iba a venir el Mesías, el conteo profético se para. Ahí queda parado el conteo profético porque ellos cayeron en desobediencia. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la desobediencia? Porque desobedecer a Dios es un gran pecado. Porque la misma Biblia dice que la obediencia es mejor que los sacrificios y cualquier ofrenda. La obediencia es a Dios, es lo principal. Entonces el pueblo cae en desobediencia y peca, y no se cumple ahí la restauración o la salvación del pueblo por medio de la muerte del Mesías, sencillamente porque ellos lo están rechazando. Vamos a seguir con Daniel. Ahora dice, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Se le quita la vida del Mesías, y un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esta profecía se cumple en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano invadió Jerusalén. El ejército romano invade Jerusalén, derrota a los judíos y destruye el muro, destruye la ciudad y destruye el templo, como dice la Biblia, y destruirá la ciudad y el santuario.
Pero ¿cuál es la consecuencia de todo esto? El pueblo de Israel es echado de su propia tierra y son deportados a todas las naciones o desterrados. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En su destierro Israel sufrió toda clase de persecuciones. En el año 1350, cuando estaba la peste bubónica, se acusó a los judíos de haber envenenado el agua. Y entonces ellos empezó una persecución sobre los judíos y lo estaban quemando vivo porque decían que ellos eran los causantes de la plaga de la peste bubónica porque ellos habían envenenado el agua. Después vino la Segunda Guerra Mundial y los nazis, lo que más recuerda a la gente es, aunque sí pasaron ellos por muchas cosas. Los nazis comenzaron a perseguir a los judíos y querían exterminarlos. Todos conocemos la historia. Pero dice la Biblia, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, el diablo quería devastar a Israel y hacerlo desaparecer completamente, como hay muchos que los quieren hacer desaparecer. ¿Qué pasa cuando termina la Segunda Guerra Mundial? Entonces se proclama el Estado judío otra vez, nace otra vez el Estado, la nación de Israel como Estado, como nación, y los judíos empiezan a llegar a su tierra. Y prácticamente, como dice la Biblia, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora el pueblo de Israel donde se siente más seguro en su propia nación. Ahí ya no pueden ser tocados porque ahora es un pueblo muy fuerte militarmente, aunque hay mucho antisemitismo y pueden ser perseguidos en otros lados, pero esto no pasa en su propia nación. Porque hasta ahí, como dice la profecía, al fin de la guerra, al fin de la Segunda Guerra Mundial, durarán las devastaciones. Vamos a llegar hasta allí y vamos a continuar en otra ocasión. En el próximo estudio vamos a seguir con este estudio para terminarlo. Que Dios les bendiga grandemente y los guarde de todo mal y de todo peligro. No se olvide de darle un like a este video, de suscribirse a mi canal. Amén.